¿Cuál es el dragón más grande? Todos sabemos que Balerion, el terror oscuro, es conocido como el dragón más grande de toda la historia. El mismísimo Aegon el Conquistador cruzó el océano entero justo después de la maldición de Valyria montado encima de esta bestia y desde ese entonces fue conocido como el dragón más despiadado, aterrorizante y violento de todos los tiempos. Sin embargo, ¿qué pasaría si te digo que existe uno mucho más grande, mucho más fuerte y mucho más aterrorizante que el mismísimo terror oscuro? Hoy quiero que hablemos de los 10 dragones más gigantescos y feroces de toda la historia en los libros creados por George Martin y obviamente este video tiene que comenzar con Meleys. Conocemos a Meleys como la Reina Roja y la hemos visto llevando en su espalda a Rhaenys, la prima del padre de Rhaenyra. Sin embargo, esta dragona no solo es conocida por las personas que cargó, sino por su increíble velocidad. En la serie nos mostraron un poco, pero no a profundidad. En los libros, Meleys es conocida por ser la dragona más rápida de toda la historia. No puedo entrar en muchos detalles para no spoilear, pero estoy más que seguro que pronto veremos esa velocidad y destreza. Sin embargo, su tamaño es igual de impresionante. Meleys mide al menos 50 metros de la cabeza a la cola. Podríamos decir que su tamaño es de medio campo de fútbol y eso de verdad pone las cosas en perspectiva. Imagínate estar viendo un partido de fútbol de la Copa América y que aterrice un dragón que nada más en tamaño ocupe todo el espacio de juego de uno de los equipos. Sería una locura, pero no tanto como ver a Caraxes. Caraxes es el dragón favorito de muchos en este momento y sin duda alguna, créanme cuando les digo, todavía no conocen el verdadero poder de este dragón, pero sí, claro, es el dragón de Daemon Targaryen y antes era el dragón del papá de Rhaenys, Aemon Targaryen, que nunca vimos en la serie. Luego de su muerte, este dragón pasó a Daemon y para el momento de la danza de los dragones ya tenía más o menos la mitad del tamaño de Vhagar. Suena como poco, pero no tanto cuando recordamos el colosal tamaño de Vhagar. Y cuando sacamos la cuenta de que Caraxes medía 60 metros de largo, 10 metros más que Meleys, otra vez puede que suene como poco, pero son casi 4 pisos de un edificio común que todos conocemos y eso, créeme, es muchísimo. Este dragón además es extremadamente ágil porque su extraño cuerpo lo ayuda muchísimo a moverse como muy pocos otros dragones pueden hacerlo. Y en cuanto a tamaño, uno de los pocos que le gana es Dreamfire. Dreamfire era una dragona que nació en el reinado de Aegon el Conquistador y que luego fue montada por su nieta Rhaena Targaryen y luego por Helaena Targaryen que vemos en la serie. El aspecto de Dreamfire es muy diferente a todo lo que conocemos como dragones convencionales. Era azul, pero no solo azul, sino como una extraña combinación entre celeste y blanco con escamas grises como la plata. En la serie hemos visto muy poco de este dragón. La vimos por primera vez en el 6º capítulo de la primera temporada y luego un poco más en el 7º. Sin embargo, lo importante e interesante de todo esto es que Dreamfire, según los libros, puede que sea la madre de los dragones de Daenerys. Algo que la serie decidió cambiar en varios sentidos, pero que aún así es interesante de mencionar, pues una simple decisión como mandar 4 huevos a salvaguardar el futuro de la familia fue lo que terminó salvando al mundo entero. En el número 7 tenemos a Silverwing, y Silverwing fue el dragón que tuvo de jinetes a Alysanne Targaryen, la abuela del papá de Rhaenyra, y a otro jinete que por spoilers prefiero no mencionar, pero es un dragón que mide aproximadamente entre 65 a 70 metros de largo y un dragón que al mismo tiempo tiene una historia increíble. Mira, Alysanne llevó una vez a este mismo dragón en una gira por todo Westeros, pasó por Winterfell, luego siguió un poco más al norte hasta llegar a la muralla y allí el dragón comenzó a portarse extraño, le chillaba y rugía a la muralla y por más que Alysanne intentaba, el dragón no quería y se negaba a volar por encima de ella. Esto es en cuanto a los libros, pues en la serie vimos que se pasaron la historia por el forro y Daenerys pudo volar a sus dragones sin ningún problema para buscar a Jon. Sin embargo, como en el anterior es algo bastante interesante de mencionar, casi tan interesante como comenzar a hablar de los dragones salvajes como Sheepstealer. Sheepstealer, o en español ladrón de ovejas, es conocido por robarse ovejas, y con robarse me refiero a rostizarlas y luego tragárselas, pero es uno de los 4 dragones salvajes
salvajes que rondan Westeros y que nunca habían tenido algún jinete. En los libros, este dragón es domado por una muchacha común que doma al dragón al darse cuenta de lo mucho que le gustan las ovejas y comienza ella misma a llevárselas todos los días hasta que gana su confianza. En realidad, creo saber exactamente quién es la que va a montar a Sheep Stealer, sin embargo, aquí lo importante es su tamaño. Este dragón era más grande que todos los que he mencionado, pero hasta este momento no se sabe con exactitud qué tanta es la diferencia. Sin embargo, se sabe que no era tan grande como Verminthor. Verminthor es un dragón que en la serie está vivo y pudimos ver en la épica escena en donde Daemon le canta y lo despierta. Este dragón fue en su momento montado por Jaehaerys y luego por otra persona que spoilers nuevamente prefiero no mencionar, pero que hemos visto varias veces en la serie. Sin embargo, en cuanto al dragón como tal, hasta donde sabemos, este medía más o menos 3/4 partes del tamaño total de Vhagar. Es decir, podemos calcular que llegaría a medir al menos unos 120 metros de largo más o menos, lo que lo pone exactamente en el tamaño de un campo de fútbol profesional. Solo dense unos segundos e imaginen un animal, una criatura que sea tan gigantesca que cubra en su totalidad un campo de fútbol. Una locura, sinceramente, pero no tanto como imaginarse al dragón más grande de House of the Dragon, Vhagar. Vhagar es probablemente la dragona más épica de toda la historia. Primero que nada, es uno de los 3 dragones originales que volaron desde la antigua Valyria hasta Westeros cuando Aegon comenzó su conquista. Y es un dragón que actualmente mide más de 150 metros de largo y que ha sido montado por Visenya Targaryen, luego por Baelon Targaryen, luego por Laena Velaryon, que fue la que vimos que se autodracarició, y que ahora es montada por Aemond Targaryen, como vimos en la serie. Pero volvamos a lo que dije, 150 metros. ¿Sabes cuánto es eso? Demasiado. Una locura. Y en la serie hicieron un buen trabajo mostrando el colosal tamaño de esta bestia. No solo en la escena en donde Aemond de pequeño escala hasta llegar a su cuello, sino luego en la pelea en el cielo donde Vhagar se harta a Arrax y también a Lucerys. En el número 3 tenemos a Meraxes. Meraxes es otro de los 3 dragones originales que volaron con Aegon el Conquistador desde Valyria, y en su mejor momento Meraxes medía más o menos 160 metros de largo y participó en cientos de diferentes batallas junto a los otros 2 dragones originales. Sin embargo, en una de esas peleas la logró alcanzar una flecha de un escorpión que le atravesó el ojo y la reventó de una. Algo muy parecido a lo que le pasó a uno de los dragones de Daenerys. En su vida, Meraxes solo tuvo a una jinete que fue Rhaenys Targaryen, la hermana directa de Aegon el Conquistador, y las dos murieron juntas en batalla. En el número 2 tenemos a Balerion, y Balerion the Dread es conocido por muchos como el dragón más poderoso y gigantesco en toda la bibliografía de George Martin. Era un dragón completamente negro como la noche, sellado en una armadura más fuerte que el acero que se conformaba de gruesas escamas, tenía dientes más grandes que espadas y garras que podían atravesar cualquier muralla de castillo en segundos. Este dragón fue el que Aegon el Conquistador usó para cruzar el océano y llegar a Westeros, y fue el mismo dragón que conquistó el continente entero y creó una dinastía que duró miles de años. El tamaño es impresionante. Este dragón era tan grande que al volar se decía que podía cubrir completamente de oscuridad con su sombra a ciudades enteras, y que su boca era lo suficientemente grande como para tragarse a mamuts enteros. Si es más grande que Meraxes, que medía 160 metros, podemos llegar a la conclusión que Balerion, como mínimo, en sus últimos momentos, aunque no sabemos exactamente, medía más de esos 160 increíbles metros, y que su nombre, el Terror Oscuro, lo tenía más que bien merecido. En cuanto a jinetes, de primero tuvo al Conquistador, luego a su hijo Maegor el Cruel, luego a Aeria Targaryen, y finalmente quedó en manos de Viserys, que solo lo montó una vez. Esto fue lo que lo mató, y te voy a explicar por qué. Todos los animales del mundo, al estar en un ambiente natural y ser los depredadores principales, tienen la capacidad de crecer sin restricciones, y a través de los libros sabemos que Balerion fue un dragón que lo mató no solo su edad, sino también todas las guerras por las que pasó, las peleas que tuvo y el viaje a Valyria que lo debilitó. Además de que el hecho que nunca salía de la fosa de los dragones, estuvo ahí encerrado por más de 40 años, y la falta de movimiento, el no cazar, el dormir todo el día y no hacer nada, poco a poco fueron deteriorándolo, y aún así logró vivir más de 200 años. Exactamente esto es lo que le estaba pasando a los dragones de Dany en la pirámide, y cuando los soltó crecieron exponencialmente y se transformaron en bestias increíbles, de
la misma boca de Tywin escuchamos que los dragones poco a poco se fueron volviendo más y más pequeños porque los mantenían encerrados, y en House of the Dragon nos lo confirmaron. Ahora, cuando hablamos de El Caníbal, entramos en territorio de razonamiento. No de teorías, sino de razonamiento. Imagínate un dragón salvaje que ha vivido toda su vida siendo el depredador principal, libre de ataduras, libre de comportarse tan feroz y agresivo como desea y libre de volar por el mundo cuando él quisiera, y que además se dice que ya vivía en Rocadragón mucho antes de que Aegon el Conquistador llegara con Balerion y sus dos hermanas. Ese es el mito de El Caníbal. En cuanto a tamaño, no sabemos con exactitud, pero de ser cierto, y lo que digo lo estoy sacando de los libros, este dragón tendría al menos 240 años para el momento cuando comenzó la danza de los dragones. Y se dice que a través de toda esta guerra se le vio alimentándose de otros dragones muertos y de sus huevos, algo que estoy más que seguro que probablemente vamos a ver en la serie con todos los dragones que están muriendo. Si hay algo que sabemos con exactitud es que este dragón estaba vivo en la danza de los dragones y que luego de la guerra desapareció sin dejar rastros. También sabemos que George Martin prometió una segunda danza de dragones y un dragón libre, feroz y caníbal que desaparece sin dejar rastro hace cientos de años suena como la cama perfecta para los dos libros que todavía le faltan por escribir.